Hola, soy Bea Sánchez. Soy la tutora del curso online Niños de Altas Capacidades y también la creadora de la web Mamá Valiente. Hoy quiero hablaros de un tema que suscita mucha curiosidad y es si todos los niños de alta capacidad intelectual deben saber leer antes de llegar a primaria. Es decir, si mi niño todavía no sabe leer, ¿es que no es alta capacidad? Bueno, pues todo eso es lo que vamos a relatar en este vídeo. Lo primero que hay que aclarar es que las altas capacidades son totalmente heterogéneas. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay una alta capacidad igual a otra, que cada niño es distinto y tiene unas habilidades que les son propias. Los hay que tienen habilidades artísticas, por ejemplo, o habilidades deportivas y no tienen ningún interés o no desarrollan la habilidad de leer precozmente. El leer de forma precoz no es una condición sine qua non, no es obligatorio para considerarse alta capacidad. La precocidad, digamos que es uno de los indicadores de la alta capacidad, pero no todos son precoces. Hay estudios que declaran que la mayoría de los superdotados profundos leen antes de los 5 años. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de la mayoría, no del total, y hablamos de los superdotados y en este caso profundo, es decir, un grupo dentro de las altas capacidades. Se puede ser alta capacidad y no necesariamente con la etiqueta de superdotación. Con lo cual podemos estar hablando de un niño que tiene otro tipo de habilidades artísticas, deportivas o talento simple, un talento complejo y no necesariamente tiene que demostrar esta precocidad a la hora de aprender a leer. De hecho, hay algunos que tienen la habilidad para poder aprender antes y no la desarrollan porque no tienen el interés y la curiosidad. Por eso decimos que no es una condición necesaria para considerarse niño de alta capacidad, pero cuando se da, y sobre todo si se da de forma autodidacta, es decir, el niño ha aprendido por su propio interés, porque tenía verdadera curiosidad, y no es el resultado de un método educativo por parte de los padres o del profesorado, es decir, no hay un sistema para que el niño aprenda a leer, sino que él solo, de manera voluntariosa, ha aprendido a leer y nos sorprende leyendo, entonces sí que podemos estar hablando de indicadores de alta capacidad. Ahora bien, los hay aprendices visoespaciales que se llaman, que es un tipo de aprendizaje que prepondera dentro de las altas capacidades, que son aquellos niños que aprenden de forma visual y por imágenes, y no de forma auditivo-secuencial, que es como se enseña en la escuela. Entonces puede pasar que el sistema de aprender por vocales, por consonantes o ir juntando sílabas no le funcione, porque ellos ven la imagen de la palabra completa, casi que la proyectan en un, digamos, un muro en blanco en su cerebro, ven la palabra completa. Y este tipo auditivo secuencial no les sirve. Y estos niños acaban o bien leyendo antes de que se imponga este sistema en la escuela, o bien leyendo después. Pero difícilmente encontramos niños que tengan un aprendizaje visoespacial que hayan aprendido a la media de lectura de los auditivos secuenciales, que es a los 6 años. Así que esto se da muy frecuentemente. También puede ocurrir que estemos hablando de niños que tengan problemas auditivos, que desde pequeños hayan tenido otitis repetitivas, por ejemplo, o que tengan problemas visuales, o que tengan lo que llamamos doble excepcionalidad, es decir, que haya una comorbilidad, una coexistencia entre las altas capacidades y otro tipo de dificultades de aprendizaje, como puede ser la dislexia. ¿Qué se puede dar también? Que el niño sea muy tímido y que sepa verdaderamente leer, pero no lo quiera hacer en público y nunca lo descubramos. Pero luego lo vemos en su casa, en una esquinita, hojeando un libro y ese niño sabe leer, pero no lo va a hacer porque es realmente tímido. Da igual que aprendan a leer antes o después que primaria. El caso es que lo van a hacer y estos niños de alta capacidad pueden ponerse al día muy rápido, aunque aprendan más tarde que los demás, y desarrollar una auténtica voracidad por la lectura, aunque no hayan sido precoces. ¿Por qué estos niños leen antes o leen de forma precoz? Una de las razones puede ser porque tienen una gran habilidad para descifrar código, así que para ellos es más fácil descifrar este código que tenemos de lectura. Pero esto no quiere decir que sean necesariamente buenos en comprensión lectora, porque siguen siendo niños muy pequeñitos y puede darse que esta precocidad haga que lean muy rápido, pero que no entiendan muy bien lo que están leyendo. ¿Qué es lo que funciona mejor? Cuando son niños muy verbales y además tienen un amplio vocabulario. En este caso, para ellos va a ser mucho más fácil que simplemente descifrar el código de la lectura. Otra cosa es que hemos dicho que hay niños que no tienen el interés. De por sí, todos los niños de alta capacidad,
cuando tienen un interés en algo, tienen un gran tesón por aprenderlo y esa parte autodidacta nace en ellos y van a por todas para conseguir comprender en este caso cómo se lee. Estos niños que no tienen ese interés, pero sí que tienen la habilidad, a ellos podemos ayudarles facilitándoles literatura que sea afín a su gusto, porque quizá lo que no les interesa es el tema de lo que están leyendo y si encontramos un libro que les guste, podemos hacer que desarrollen esa habilidad. Ahora bien, la pregunta ¿es bueno que lean antes de tiempo? ¿Es bueno que lean de forma precoz? Pues depende. Sabéis que en Finlandia el sistema educativo impone los 7 años como la fecha en la que se obtienen mejores resultados a nivel de lectura. En nuestro país, en España, se empieza a tener contacto con la lectura a partir de los 4 años, que se empieza con las vocales, las consonantes, en 5 años se hace el primer acercamiento a la lectura y se espera que a los 6 años los niños ya estén leyendo. Bueno, esto va a depender mucho del sistema y como digo, que lean antes no asegura que tengan un excelente rendimiento escolar. Ya sabemos que va a haber un momento en el que todos van a leer y que de hecho el niño que aprende un poco más tarde puede ser igualmente un devorador de libros y ser un apasionado de la lectura. Que lean antes no quiere decir que sepan escribir antes. ¿Por qué? Porque existe una disincronía o un desequilibrio entre lo que pueden hacer a nivel cognitivo, a nivel intelectual y lo que pueden hacer a nivel motriz. Sus manos probablemente no estén preparadas, si ha aprendido a leer en infantil o antes de infantil incluso, no están preparadas para escribir su nombre, con lo cual esto le genera mucha frustración y muchos cabreos de yo quiero escribir esto y no me sale. Tampoco quiere decir que lean antes que tengamos que darle lectura de adolescentes o de mayores. He escuchado historias de niños que estaban leyendo la Ilíada o el Quijote, perdón, y creo que tampoco es necesario. ¿Por qué? Porque las emociones van para todos los niños de forma cronológica. Aunque entiendan determinados sentimientos, no los asimilan porque todavía no tienen la edad para hacerlo. Es decir, el corazón no va a una velocidad superior, va a la velocidad que va. Entonces pueden no entender ciertas temáticas, ciertas confrontaciones, ciertas distopías y hay muchas lecturas para su edad que no necesariamente tienen que ser lectura adulta. En mi caso personal os diré que como aprendiz visoespacial que soy, aprendí antes de entrar a la escuela, antes de entrar a infantil, ya sabía leer. Yo le decía a mi madre, mamá, las palabras se juntan y me dicen cosas. Porque para mí era así, yo veía las palabras, las veía como imágenes. Entonces estas palabras juntas hacían una imagen completa que era lo que me daba la información de lo que estaba leyendo. Y mi madre se da cuenta cuando empiezo a leer los carteles de la calle. No me dio ninguna ventaja, muy al contrario, me aburrí muchísimo, porque cuando los niños estaban empezando a ver las vocales y a ver las sílabas y demás, para mí era una cosa muy frustrante. Se me pasó antes a la letra de imprenta, pero como el sistema generalmente funciona para el cómputo de la media, a veces lo que parece una ventaja se convierte más bien en un impedimento o en un aburrimiento. ¿Cuál es entonces la conclusión? Pues que no todos los niños de alta capacidad leen antes, no todos leen de forma precoz y no es necesario que lo hagan. A veces no lo harán porque no es de su interés o porque esas no son sus habilidades y sus habilidades están enfocadas en otra área. Esto no le va a dar ni mayor ni menor ventaja porque recuerda que al final todos van a leer y hasta el último que lee puede convertirse en un auténtico aférrimo de los libros. Sí que tenemos que tener en cuenta que cada niño tiene una velocidad de aprendizaje y debemos estar muy atentos a esto, a respetar cuál es la velocidad de aprendizaje del niño y de qué manera aprende él. Pues esto que decíamos, si es un aprendiz visoespacial o auditivo secuencial y le ayudemos a aprender a leer de la manera en la que él aprende las cosas. Recuerdo, por ejemplo, el caso de mi hija que en numerosas tutorías, ella tiene 7 años ahora, y me llamaban para decirme que parecía que tenía dislexia o que parecía que hacía inversiones o que parecía que tal. Y yo les decía, pues el caso es que en casa no lo veo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Que en casa leíamos letra de imprenta y allí estaban leyendo letra caligráfica. Así que era más un tema visual de cómo la niña estaba viendo las cosas y de cómo para ella era más fácil aprender o visualizarlo. En vez de ir directamente a buscar una dificultad de aprendizaje, a creer, ay, pues tiene dislexia o tiene tal, vamos a darle a cada niño su tiempo y vamos a fijarnos
de qué manera aprende el niño y a partir de ahí vamos a trabajar. Muchas gracias. Ya sabes que tienes toda la información del curso debajo del vídeo y ahí puedes ver los contenidos del curso que comienza ya próximamente, el 27 de enero de este mes de 2020. Y dentro vas a tener tanto la información sobre las altas capacidades en el niño como cómo son las emociones de este niño y pautas para trabajar toda esa intensidad que tienen. Te espero dentro.